intentado vender que si perdemos el trabajo es culpa nuestra, que si no cobramos una prestación por desempleo es que somos vagos. Eso nos lo dicen todos los días los grandes empresarios estos, que luego son unos grandes empresarios que pagan en sobres, que hacen un proceso de corrupción, etcétera, etcétera. Pero son esto lo que nos dicen, si no puedes acceder a la sanidad es porque te lo mereces, si no puedes acceder a los servicios públicos es tu problema, y si no encuentras trabajo te tendrás que ir tú solo a resolver tus problemas a un país. En Málaga, una asociación benéfica en el centro de Málaga repartió 2.500 bocadillos. 2.500 bocadillos en el centro de Málaga. Málaga no es Cádiz, que tiene una tasa de paro del 40%, pero está muy cerca del 40% de Cádiz, y una tasa de desempleo juvenil que supera el 70%. Estamos hablando de una situación de emergencia. Decía que los periódicos lo titularon como hambre de voluntarios, expresando que había gente solidaria que iba a repartir bocadillos y no haciendo el problema fundamental que en el siglo XXI, 2013, 2.500 personas pedían un bocadillo en el centro de la ciudad. Pero esto nos llama también a la reflexión, a la necesidad de organizarse, porque esas 2.500 personas, nada más terminar de pedir el bocadillo, se fueron de una en una o de dos en dos. No estaban organizadas, no sentían común el problema. Esta semana habíamos tenido la reunión de Draghi. Efectivamente es una reunión clandestina, lo hemos definido como clandestina porque apareció en el Congreso de una forma bastante oscura, digamos que es un poder bastante oscuro en todos los términos de la palabra. Ya sabéis que fue una conferencia que no tenía micrófonos, que no tenía televisión, que no podían entrar los periodistas, que no se podía grabar, que nos pusieron inhibidores para no utilizar los teléfonos, que suprimieron la wifi para que no pudieras comunicarnos con el exterior. No había pasado nada parecido desde el 23 de febrero en el golpe. Estamos hablando del Congreso de los Diputados. Entonces es importante que entendamos lo que está ocurriendo, la denuncia de lo que está ocurriendo actualmente. A todos nos queda constancia ya de que estamos viviendo una estafa, dicho en términos más coloquiales. Aunque técnicamente hablemos de crisis económica, al final, en la práctica, en lo que se traduce esto es en una extracción de recursos públicos hacia manos privadas, en un robo, en un saqueo. Realmente en un saqueo, además, legal. Es un saqueo legal porque se está permitiendo en las instituciones de la Unión Europea. Y el otro día, además, también tuve oportunidad de decírselo a Guindos. Por cierto, no lo desmintió. No desmintió que esto era un saqueo y un robo de la estafa. El Banco Central Europeo, que somos nosotros, para que nos entendemos, diciéndolo de una forma simplista, somos todos nosotros, presta al 0,5 a los bancos, y los bancos, que han sido rescatados, por cierto, también por nosotros, nos prestan a nosotros al 5 al 7%. Es una forma absoluta de perder el dinero. Eso, que es claro, es el reflejo que todo el mundo puede entender, es que si yo presto dinero a alguien al 1% y me devuelve ese mismo dinero al 7%, me está estafando. Pues eso es legal y sucede todos los días. Sucede todos los días y aquí no pasa nada. Nadie hace nada. El Estado no hace nada. El Estado, cuando una familia quiebra, cuando una familia no tiene dinero para poder pagar sus deudas, pierde la casa, se queda con la deuda y se va debajo del puente o a donde pueda refugiarse. Y el Estado no hace absolutamente nada. Cuando una pequeña y mediana empresa de cualquier barrio, por ejemplo de aquí de Alicante, no puede pagar sus deudas, pues entonces tiene que cerrar, echa el cierre y quiebra. Y el Estado no hace absolutamente nada. Pero cuando esto les ocurre exactamente lo mismo a los bancos, ahí ya sí que hay diferencias. Y hay unas diferencias fundamentales. Cuando un banco no puede pagar sus deudas, es entonces cuando le vienen a rescatar. Y yo lo que quiero aprovechar aquí, porque yo quiero hacer una intervención muy breve para tener oportunidad de que pues, podamos dialogar, y aprovechando que estamos aquí, pues por una persona que está en el Parlamento, Marga también está en la Corte Valenciana, tengamos oportunidad de trasladar todo lo que está ocurriendo en el Parlamento a la calle. Yo lo voy a decir de una forma muy tajante. Hoy en día en España no existe democracia. Y lo digo así, porque si por democracia definimos aquel sistema político según el cual el pueblo, todos nosotros, los ciudadanos, el demos, tiene capacidad de decidir lo que va a pasar con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestras pensiones, con nuestras condiciones de vida, realmente no somos hoy nosotros los que estamos decidiendo. Lo están decidiendo desde instituciones supranacionales, la llamada Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. Ellos deciden y cortocircuitan todas las decisiones de los parlamentos nacionales. Voy a poner un ejemplo anecdótico de lo que ocurrió pues hace un par de meses en el Congreso. Cuando se debatía el proyecto del Banco Malo, yo que soy portavoz de la Comisión de Economía, pues hicimos nuestras propuestas de enmiendas al proyecto del Banco Malo. Todos los grupos que no eran el grupo del Partido Popular entregaron en total 101 enmiendas, 101 propuestas de mejora del proyecto, supresión del proyecto, etc.
Pues muy bien, ese día, el día de que íbamos a debatirlo, el representante del Partido Popular, que da soporte al gobierno, lo que dijo fue: tenemos 101 enmiendas que no son del Partido Popular, y os voy a ser sincero, no la hemos leído todavía, pero no vamos a votar ninguna a favor. En ese momento, evidentemente, es cierto que te replanteas tu vida, porque al final las has trabajado, ¿no? Has hecho un esfuerzo por hacerlo, pero lo importante no era eso, porque tiene mayoría absoluta y se puede comprender, aunque no justificar desde luego, que te tumben todas. La cuestión es lo que dijo después, que era lo verdaderamente importante y lo verdaderamente llamativo. Era: realmente no podemos aceptar ninguna porque todas tienen que ver con la troika, y con la troika no se negocia. Claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la troika, a la que no ha votado nadie, es la que decide, es la que tiene el poder. Y nosotros, que somos los que hemos sido votados, no podemos decidir nada frente a una institución que no ha sido votada. Si son ellos los que deciden, son ellos los que tienen el poder, por mucho que nosotros, pues incluso pudiéramos tener el gobierno. Se trata de un problema de instituciones. Nuestra Constitución, la del 78, tiene un artículo maravilloso, el 128, que dice que toda la riqueza del Estado, de la nación, realmente debe estar subordinada al interés general de la ciudadanía. Es un artículo precioso, es un artículo que no se cumple ni sin querer. Es un artículo que permitiría poner toda la riqueza al servicio de la ciudadanía, para evitar que tuviéramos una tasa de paro como la que tenemos, para evitar que la gente se muriese de hambre, para evitar que la gente se quedase sin casa. Se podría utilizar, pero el problema es que durante mucho tiempo las instituciones supranacionales de la Unión Europea han estado deconstituyendo, han iniciado un proceso que podemos decir deconstituyente, han estado robando el poder y la capacidad de la Constitución y trasladándola a diferentes normativas europeas. Y es un modelo de diseño, de construcción absolutamente antisocial, construcción neoliberal de lo que estamos viviendo y sufriendo ahora. Eso es lo que explica que haya veces que con el gobierno de Zapatero o con el gobierno de Rajoy hagan medidas impopulares y digan: me lo manda Europa. ¿Pero Europa quién es? ¿Europa quiénes son? A veces ves las caras de Europa y dices: Joaquín Almunia, tú tienes carnet del PSOE, así que tampoco eres tan extraño, no eres un dios, pero es verdad que no te ha votado nadie. Entonces, aquí hay un problema de legitimidad, hay un problema de democracia, no solo es una crisis económica, es una crisis de democracia. Y hay otro elemento que tiene que ver con esto de la democracia, y es que si finalmente quienes gobiernan son ellos, pues habrá que recuperar los instrumentos para que sean los ciudadanos elegidos, digamos, democráticamente, los que tengan esa legitimidad. Cuando nos damos cuenta de que allí se debaten otro tipo de cuestiones. Cuando vino Draghi, yo le dije que venía, nada más comencé así, que además está la grabación en YouTube, grabación clandestina, algunos lo llaman en screener porque está grabado así un poco extraño. La cuestión es que yo empecé diciéndole que era representante de un poder antidemocrático y jamás me han abucheado tanto. Los diputados del Partido Popular y otros diputados, que como los tenía detrás no sabía quiénes eran, pero los diputados del Partido Popular enfurecidos. El presidente de la Cámara perdiendo los papeles diciéndome que me comportara, por decirle a Draghi lo que yo pensaba. Draghi también perdió los papeles, lo que pasa que eso no se ve en el vídeo porque nos cerraron el vídeo, cosa de la democracia moderna. En definitiva, estamos asistiendo a que hemos perdido la conexión con la democracia. Ojo que esto no es nuevo, Ya Platón, Aristóteles, decían que la democracia era peligrosa, que no se podía dejar a la gente opinar sobre todas las cosas importantes, y que las cosas importantes debían quedar solo para la gente que supiera hacerlo. Esa es la construcción europea. La construcción europea parte de esa hipótesis, parte de decir, hay una parte de la población que sabe lo que necesita todo el mundo, los podemos llamar expertos, tecnócratas, gente que sabe lo que necesitamos todos, y luego hay otra parte de la población que tiene deseos irracionales, impulsos primarios, que le gusta cosas absurdas como acabar con la desigualdad, redistribuir la renta, redistribuir la riqueza, y entonces te dicen, a toda esa gente hay que apartarla, puede debatir en donde quiera, en los parlamentos, pero que luego no pueda decidir. Izquierda Unida lo que proponemos es iniciar un proceso constituyente, un proceso de recuperación de la democracia, un proceso de recuperación de los instrumentos desde abajo. Ellos construyen desde arriba, diciéndonos lo que nos conviene. Estamos acostumbrados incluso a la creación de parques sin bancos, porque ya hay muchas ciudades que han construido parques donde no te puedes sentar, que solo son para pasear, para que vayas de tu casa al trabajo, del trabajo, si tienes, a tu casa, si también tienes. Entonces, al final es una construcción social basada en el individualismo. A mí, el otro día, mira que tuve a Draghi, mira que tuve a Guindos, pero con lo que más me cabré fue en la Comisión de Innovación y Desarrollo. Porque un portavoz del PP
vino a decir que esto de que la gente se vaya, la gente investigadora, eso es mentira. Que la gente se va, o sea, que se vaya porque se ve obligado. Dice, la fuga de cerebros es un mito. Realmente la gente se va porque quiere. Digo, ¿pero qué sinvergüenza? Estás transformando lo que es un exilio en un periodo de vacaciones. Con ese descaro. Entonces, evidentemente... individuales que nos empujan, y yo creo que son tiempos claros de encontrar soluciones colectivas y tenemos que iniciar pues un debate colectivo al respecto de todo esto. Un proceso constituyente significa sentarnos todos a decir qué tipo de constitución queremos y qué tipo de constitución vamos a aplicar, pero aplicarla de verdad. Cuando encendemos la televisión y nos dicen la prima de riesgo ha subido 500 puntos, así que está claro que hay que recortar salarios. Bueno, pues habrá que entender por qué nos engañan. Habrá que entender lo que nos están diciendo. Porque si no, sí que nos van a engañar. Nos van a timar. Va a ser claramente una forma de engañarnos. Esto lo han hecho con la economía siempre. Como la economía se ha presentado como algo oscuro, ajeno a la ciudadanía, cuando uno encendía la televisión y veía algo de economía, decía, bueno, esto se lo dejas a los expertos. Esos mismos expertos son los que te bajan el salario, pero tú les dejabas los instrumentos, las armas, se los dejabas a aquellos que después te desmantelaban los servicios públicos. Y en segundo lugar, la necesidad de organizarse, de hacer política. Creo, y voy a terminar con esto para iniciar las preguntas, el debate, que hay que reclamar la política noble. Para mí la política es sencillamente la forma en la que nosotros nos organizamos como sociedad. Nos reunimos, nos ponemos juntos y determinamos qué forma tenemos para organizarnos como sociedad. Lo que no es política noble, ni mucho menos, ni podríamos llamarlo política, son aquellas personas que entran en las instituciones para medrar, para enriquecerse, para enriquecer a sus amigos, para establecer redes clientelares, para construir aeropuertos sin aviones, para todos estos procesos que realmente yo siempre hago la pregunta. Digo, ¿tiene sentido construir un aeropuerto sin aviones? Y la mayor parte de la gente dice, no, no sirve para nada. Digo, ¿por qué no eres constructor? Porque está claro que si fueras constructor sí que te resultaría sentido construir un aeropuerto sin aviones o lo que sea, porque no tiene por qué ser útil, sencillamente te es útil a ti, a tus beneficios y al reparto de sobres que tenemos alrededor y encima de la mesa. Todo eso es la política que hay que denunciar y hay que recuperar instrumentos y en ese proceso constituyente han de entrar nuevos instrumentos. En otros países como Ecuador, Venezuela, pero también California y en otros países del mundo existe la figura del revocatorio. El revocatorio es que si se recogen un 10% de firmas del ayuntamiento de la ciudad de Valencia, por ejemplo, y se recoge un 10% de firmas para pedir un revocatorio de la alcaldesa, pues entonces, si se recoge ese 10%, se inicia un proceso de referéndum que si supera el 50% o el 60%, lo de que dictaminen las leyes, esa persona estará obligada a dimitir. Si tuviéramos eso, probablemente no tendríamos ya como ministra a la ministra de Sanidad, que encuentra un Jaguar y un coche de lujo en su garaje sin que lo encuentre, algo que nos pasa a todos los días. O que celebra fiesta de cumpleaños con 5.000 euros de confeti, pues no sé qué tipo de fiesta de cumpleaños. Y sin embargo no dimite, está implicada en procesos de la corrupción, hay indicios de que tiene participación en ese proceso de la corrupción y no dimite. Es fundamental, pero el problema es que no tenemos instrumentos legales, porque no tenemos instrumentos democráticos en nuestro país. Tenemos una democracia de baja intensidad, mínima, formal, que para mí no es una democracia, pero es mínima, formal, representativa, en la que prácticamente para la gente democracia significa votar cada 4 años al que te va a dictar. Es una especie de dictadura rotatoria, porque tú votas a quien sea, al final la gente vota a Rajoy, saca un 40% de los votos, la ley electoral lo convierte en mayoría absoluta y te dice, me habéis votado, pues ahora esperaros 4 años porque voy a hacer lo que me dé la gana. Eso no es democracia, eso no es claramente democracia. Pero encima, la poca participación que se permite es mínima. Referéndum. Aquí no se hacen referéndum casi nunca. De hecho, creo que se han hecho 2 o 3 en toda la historia. Iniciativas legislativas populares casi nunca llegan al Congreso, llegan tarde y para cuando se tramitan, que no es que se aprueben, se tramiten, tienen que pasar una serie de circunstancias que incluyen, como el martes pasado, la muerte de gente. Es una desgraciada democracia, si estamos hablando en estos términos, así que habrá que recuperarla. Y yo creo que con situaciones como estas, pues acercándonos entre todos nosotros a debatir, pues estamos avanzando en esa línea. Por lo tanto, yo no me entretengo más, aunque tendríamos posibilidad de hablar de muchísimas cosas, pero pasamos a la...